Buenos días, hermanos. Hoy ya estamos para iniciar nuestro camino ahora en el libro de Oseas. Hoy es 26 de julio del 2024 y vamos a comenzar, como dije, en esta nueva aventura, este nuevo viaje, ahora por un nuevo libro. Ya casi vamos a completar la lectura de la Biblia. Faltan algunos libros que nos van a llevar tiempo, pero eso es fascinante. Fascinante que estemos terminando ya la lectura de la Biblia un capítulo por día. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a ustedes, los felicito por la tenacidad y somos privilegiados por los regalos que recibimos por cada mañana durante tanto tiempo. Hoy comenzamos, como dije, el libro de Oseas. La palabra Oseas significa salvación. Este libro, pues, denuncia la infidelidad del pueblo para con Dios. Revela el amor de Dios comparable al esposo que perdona a la esposa infiel o al padre que continuamente ama y perdona y persigue a su hijo rebelde, ¿no? Entonces, bien interesante lo que recibimos cuando estudiamos el libro de Oseas. El libro en general combate las tendencias idolátricas que para ese momento sufría el pueblo de Israel, que ya tenía como 200 años dividido, porque como 200 años atrás, recuerden lo que hubo cuando la obstinación de Jeroboam y Roboam, bueno, uno por no escuchar y el otro por aspiraciones personales, entonces hubo esa división y que Dios permitió. Entonces estaba el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que es Judá. Este mensaje más que todo para la gente del norte. El pueblo se había pervertido tanto que inclusive ya estaba influenciando en la parte del sur de Judá, que al final iban a caer en lo mismo, ¿no? Algunos piensan que otro nombre que se le puede dar al libro es Dios perdona al pecador. Y tiene sentido, la verdad tiene mucho sentido eso. ¿Sí? Dios perdona al pecador. Otros piensan que el profeta Oseas es lo que en el Antiguo Testamento, bueno, que en el Nuevo Testamento era el apóstol Juan, el apóstol del amor. ¿Sí? Entonces, como dije, ese pecado, ese mensaje era para los pueblos de Israel, este, que estaban en su pecado de idolatría. Entonces, el propósito es mostrarnos los pecados de Israel, pero sobre todo el amor de Dios. Y los primeros tres capítulos contienen eso. Y es comparado con los problemas domésticos de Israel. Y el resto el resto del libro contiene denuncias ya y algunos juicios contra el pueblo por causa de su idolatría y de su pecado. Y bueno, y también pues nos muestra el amor de Dios. ¿Sí? Y son mensajes que continuamente están mezclados con ruegos de compasión y de amor. ¿Sí? Entonces, como dije hace un momento, el libro emplea muchas imágenes de la vida diaria. Presenta a Dios como esposo, sobre todo, como padre, como león, como rocío, en fin. Y Israel entonces es ilustrado como la esposa, eh, como enfermo, como una mujer parturienta, neblina, humo. Ya vamos a ver a medida que vamos desarrollando el libro. ¿Ok? Y la razón principal, uno dice, no, es que la razón es para mostrar el pecado del pueblo, no. Lo que se muestra es lo que muestra la Biblia, que el propósito principal es ilustrar el amor de Dios hacia su pueblo pecador, Israel. Entonces,
Ese es más o menos el trasfondo del libro, ¿no? ¿Sí? Temas principales, yo diría la fidelidad de Dios, su misericordia, su amor incondicional, pero también el juicio por el pecado. Eso tampoco es que Dios se pone ciego, ¿no? Y finalmente, sí hay un espacio en el que Dios habla de restauración, de arrepentimiento y restauración. ¿Ok? No va a dejar al pueblo bajo juicio para siempre, sino que siempre hay la promesa de sanar, la promesa de curar heridas causadas justamente por la desobediencia y por el pecado. Ahora, entrando al capítulo 1, vamos a ir leyendo. Este, Dice, esta es la palabra del Señor que vino Oseas, hijo de Beeri, durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ese sería Jeroboam II, o sea, el segundo, ¿no? Como dije hace un rato, Israel estaba súper pervertido. Ya, pero también en el sur estaba la usurpación del reino, hasta que aparece Ezequías, que fue el que corrigió un poco, ¿no? Luego dice, versículo 2, la primera vez que el Señor habló por medio del profeta le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. O sea, fue y tomó por esposa a Gomer, como dicen Gomer, hija de Diblagín, la cual concebió y le dio un hijo. Y le dijo el Señor, ponle de nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa de Israel, casa real de Jehú, pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día crearé el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Lo Ruhama, que significa indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que también, perdón, ajá, sino que me le negaré el perdón. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando Gomer o Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Y dijo Dios, ponle de nombre Lo Ammi, que significa pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Con todos los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el medio, en el mismo lugar donde nos llamó, se le llamó pueblo ajeno, se le llamará hijo del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resolverán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Muy bien, ya leímos todo el capítulo, si se dan cuenta. Ya está todo listo, así fue. Ahora, dando un poquito más detalles sobre todo esto, es bien extraño. Y hay muchas cosas en las escrituras que a uno le llaman la atención. Esta es una. La otra es cuando en el libro de Daniel aparece la mano este, escribiendo en la pared. Eso es extraño. ¿Cómo Dios escoge un profeta y le pide que se case con una prostituta? Eso ya es quizá una figura del amor de Dios, de las posibilidades de segundas oportunidades, de mejorar, de arreglar, de restaurar. Puede ser. Pero en el caso de Oseas, ya vamos a seguir viendo,
ella se prostituye nuevamente y el adulterio, la infidelidad, siempre es triste. Como ustedes han visto parejas que han caído, han sufrido esa pena, han sufrido esa desgracia, diría yo, es una vergüenza, algo que la gente no procura hablar, ¿verdad? Este, y trata de ocultar. Imagínense, no solamente que es infiel y entonces perdona, pero que lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Creo que está pasando aquí con el pueblo, con el pueblo de Israel. Toma a esa esposa y le dice, le explica que Dios no lo deja así, oye, tómalo así como que nada, sino porque el pueblo se ha prostituido, se ha apartado del Señor. Este, cuando Juan el Bautista y el mismo Señor Jesús comienzan a predicar, dice, esta generación adúltera y perversa. Y cuando se dice adúltera es porque le están ofreciendo a otro lo que le pertenece al que debería ser su marido o su esposa, lo que sea. Y habla de esa generación. Y luego viene entonces, la toma y concibe. Los nombres que utiliza allí apuntaban al castigo, apuntaban al juicio sobre Israel. Y luego después vamos viendo cómo el Señor cambia al final, ¿no? Pero los nombres apuntaban a eso. Y Dios usa esos nombres sobre su pueblo pecador, ¿no? El primero es Israel. Y dice, haré que Jehú pague por la masacre en Israel. Y así pondré fin al dominio del reino de Israel. Fíjense que el nombre que lleva ya, otra vez tiene que ver con no tener compasión, no tener nada, que ya no quiero más con esta gente. Y el segundo dice, y volvió a concebir, y entonces dio a luz una niña. Que el nombre, el significado es indigna de compasión. Mira, no merece la compasión, no la merece. Y por eso dice, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel. ¿Recuerdan en Ezequiel, cuando constantemente leamos, dice, mira, no pidan ya por esta gente porque estoy cansado? Eso es lo que decía Ezequiel. No pidan más, ya estoy cansado, no lloren más. ¿Ok? No volveré a compadecerme de ese reino, le negaré el perdón. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, Dios todavía después sigue perdonando, al final después sigue perdonando, pero cuando no se da perdón. En el Nuevo Testamento hay figuras que dicen del pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Y a medida que hemos visto el Antiguo Testamento y seguimos viendo, seguimos leyendo el Nuevo Testamento y lo comparamos inclusive con nuestra propia vida, Dios siempre perdona. Esto es lo interesante, fíjate, Dios perdona a un pueblo y por eso la figura de casarse con una prostituta. La perdona, ok, fue infiel, la perdonó tal, la quiere restaurar, punto. ¿Ok? Sin embargo, vuelve y sucede, y vuelve y sucede, y vuelve y sucede. Entonces, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona, que Dios no puede perdonar? ¿Hasta dónde llega el asunto? Yo siempre he creído que el pecado que Dios no perdona es el pecado del cual tú no te quieres arrepentir, del cual nosotros no queremos arrepentirnos. Mientras nosotros mantenemos en el pecado y mantenerse en el pecado es volverlo a cometer y volverlo a cometer y volverlo a cometer, imposibilitamos el perdón. Caemos en una situación que no, mostramos como que no lo queremos. Por eso tenemos que apresurarnos siempre a reconocerlo y arrepentirnos. Entonces, fíjate que aquí dice, nada, esto está pasando con el imperio con el reino de del norte de Israel. El reino del sur
dice el Señor, voy a tener compasión, la salvaré, por medio de mí mismo, por medio del Señor su Dios, dice. Versículo 8 cuando Gomer destetó a la indigna de compasión, tuvo otro hijo. El nombre era Lo-Ami, que significa pueblo ajeno. Quita la cosa. Esto de pueblo ajeno, hay veces la gente se comporta como que no es de Dios. Dios nos dio libre albedrío. Él nos da el derecho. Mire, eh, él nos da la posibilidad de decidir. De decidir. Y entonces, cuando nos da la posibilidad de decidir, ya la responsabilidad recae sobre nosotros mismos. O sea, y Dios no manipula. No es posible que Dios hace una ley o formula una tendencia, lo que sea, y luego manipule la cosa. No, Él deja, Él lo deja. Y nosotros somos responsables de eso. Mira, Dios es tan lindo que Él toma el riesgo de que nosotros pequemos, de que inclusive blasfememos contra Él antes de manipularnos. Claro que Él podría con su poder quitarnos para que no pequemos, ¿no? Pero entonces, ¿quién soy yo? ¿Un robot? Y esa imagen misma era de uno de los padres con los hijos, con la gente. Mira, tu esposa no es una versión femenina de ti, ella es ella y tú eres tú. Cada quien es como es. Y los hijos, a pesar de que van creciendo y que van creciendo con la influencia de papá y de mamá sobre todo, cuando el papá y la mamá están ahí. Cuando los papás no están presentes, crecen bajo la influencia de quién sabe quién. Y eso es lo que pasa. Cuando el hijo se separa del papá y empieza a escuchar otras cosas, entonces se involucra en cosas. Sin embargo, no tenemos el derecho de manipular. Ah, no, para que el hijo no peque, entonces encierran en el cuarto y no lo dejan salir nunca. Y se va a hacer una cosa peligrosa más bien. ¿Sí? Entonces, hay que confiar en Dios, hay que confiar en lo que tú haces como tú estás haciendo. Entonces Dios interviene con perdón, con amor. Pero nada, entonces el hijo se comporta como que no, oye, ese no es mi Dios, ese no es mi papá. ¿Ok? Por eso que dice pueblo ajeno, pueblo ajeno. No, si yo no soy tuyo, entonces yo tampoco tú eres mío. ¿Ok? Esto es lo que está diciendo aquí con este tercer hijo. ¿Ok? Ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. ¿Quién lo decidió? No fue Dios. Y así pasa. Entonces, ahorita cuando oramos, y cuando empezamos aquí, que cantamos, Señor, toma el control porque tuyo soy. Cuando, cuando uno es de Él y está bajo su protección, bajo su potestad, tenemos la guía y la protección de Él. Si no, no. Por eso dice, mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi corazón, todo es tuyo, tuyo soy. Toma el control porque tuyo soy. La contraparte lo que dice aquí, que versículo 9, ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy suyo. Entonces, todo esto, fíjate, son imágenes que nos permiten eh, impulsarnos a buscar vehementemente la presencia de Dios. No me he dado cuenta de la hora. Este, yo les invito a leer en detalle el libro. Van a haber muchas cosas en las que nos vamos a dar cuenta que nos parecemos, y vamos a ver cómo Dios nos ama. Por lo pronto, pensemos en esto, el amor grande de Dios. ¿Sí? Vamos a orar.